De frente con los protagonistas del acontecer quintanarroense. SQCS Noticias, la entrevista. Continuamos, transmitimos nuevamente desde Chetumal, la capital de Quintana Roo. Son las 7 de la mañana con 15 minutos. Aquí en el estudio el maestro Hilario Chicanul es profesor de lengua maya en la Universidad de Quintana Roo y viene a platicar precisamente sobre lenguas maternas, hoy que es el Día Internacional de las Lenguas Maternas y hay ceremonias por eso en varios lugares de nuestro país, también obviamente en Quintana Roo. Mire usted, la información más reciente sobre este tema dice que de 2010 a 2015 se incrementó el número de hablantes de alguna lengua indígena en nuestro estado. Había en el 2010 198,587 hablantes de alguna lengua indígena en el estado y en el 2015 encontró el censo que había 236,129 personas que tenían esa fortuna de hablar alguna lengua indígena. 53.1% eran hombres y 46.9% eran mujeres. Maestro Luis Hilario, bienvenido. Buenos días, Kichkelen, Hatskap Quintitech, de Chantitulaca, Maco, Chanticom, Bejelacte, Quingüey, Tupeten, Lumi, Quintana Roo. Pues muchas gracias por la invitación y a todos los que nos están viendo aquí en nuestro bello estado que es Quintana Roo. Muchas gracias por la invitación. Según estas cifras, va en aumento el número de personas que hablan alguna lengua indígena. Así es, por lo que podemos ver, bueno, creo que ha pasado más del 50% de todos los habitantes que está habitando en nuestro estado de Quintana Roo. Y eso pues es un signo muy bueno para la vitalidad de nuestras lenguas, porque cada vez que haya un hablante más, estamos ganando un espacio y estamos sembrando la lengua maya en un ser vivo que puede o que tiene la posibilidad de volver a transmitir. Y de esos poco más de 236,000 hablantes de alguna lengua indígena, el 86.7% hablan maya. Así es. Es decir, es la lengua dominante, no solamente en Quintana Roo, en toda la península, ¿verdad? Sí, de hecho, según los censos del INEGI, estamos hablando que de 10 hablantes, 5 hablantes son del estado de Quintana Roo. Estamos hablando de 2 hablantes de Campeche y el resto pues es del estado de Yucatán. Hay más hablantes en el estado de Yucatán también debido a la cantidad de habitantes. De habitantes, del estado. claro. Pero por supuesto que la lengua más fuerte que tenemos en el estado es la lengua maya. He visto en los últimos años muchos esfuerzos por incrementar el número de hablantes de alguna lengua indígena, sobre todo del maya en nuestro estado. ¿Van funcionando? Bueno, yo creo que hay que redoblar muchos esfuerzos porque en realidad, según los estudios, bueno, yo me dedico a hacer estudios sobre el mantenimiento y el desplazamiento de la lengua. Lo que he descubierto desde el 2009 hasta la actualidad es que la transmisión intergeneracional va disminuyendo cada vez más. Bueno, ayuda mucho todo lo que se está haciendo, sí, cada vez que se dé a conocer, que se abran espacios como esta para promoverla, ayuda bastante, pero hay que seguir trabajando más, abrir los espacios donde pueda la lengua maya pues tener presencia, ¿no? ¿Qué quiere decir eso de transmisión intergeneracional? Transmisión intergeneracional quiere decir que del abuelo hasta el nieto tendría que mantenerse el uso de la lengua maya. Y eso va a permitir también que en el espacio público, en cualquier espacio de nuestra sociedad, pueda ser usada nuestra lengua. La situación es que se estanca el uso de la lengua maya entre el abuelo y los padres. Actualmente podemos encontrar que se habla más fuerte entre los abuelos, pero cuando bajamos con la segunda generación, que son los padres, hay padres que ya son monolingües en español. Y de ahí, si nos vamos a la tercera generación, que son los nietos, encontramos que hay situaciones de que ya no se habla, o inclusive solamente logran conocer algunas palabras, pero palabras divagadas que no pueden armar, no pueden mantener una comunicación en maya. O inclusive simplemente no se entiende nada o no se habla maya. Entonces, donde encontramos que en la edad ya madura, en la edad de la vejez, podemos encontrar una vejez muy temprana de nuestra lengua. ¿A qué se debe que precisamente ocurre este fenómeno? Bueno, según los trabajos y el análisis que hemos hecho, tiene que ver mucho con la política lingüística de nuestro país.
tuvo que ver con el establecimiento del sistema educativo. Estamos hablando de 100 años. En realidad, nuestra lengua maya en la península de Yucatán y en el estado de Quintana Roo, después de la conquista, durante la colonia, tuvo un auge muy fuerte. Muchísimos trabajos escritos estaban en lengua maya, que inclusive en la actualidad estamos tratando de traducir a la lengua maya contemporánea. Pero después de eso, con el surgimiento del sistema educativo, la Secretaría de Educación Pública, estamos hablando de 100 años atrás, empieza con una educación castellanizante, una cuestión de alfabetización. Se crea la figura del Instituto Nacional Indigenista, en donde pensaban con una idea de civilizar al indio, y la forma de civilizarlo es hacer que hablara español. Y entonces de allí se empezó con un proceso de educación bilingüe que es más bien transitiva, que es aprenden a escribir en la lengua, pero luego que aprenden español hay que quitarle el español. Y así hasta que en los años de 1978 empieza una educación bilingüe, en donde se proponía, bueno, que teníamos que estudiar en las dos lenguas. Pero desde esos años hasta la actualidad no tenemos educación bilingüe en nuestro estado y ni siquiera en nuestro país. Y todo eso, según nuestros datos de investigación, lo que hemos percibido, ahora pareciera ser, como lo dijera cualquiera, no, pues es que ya no quieren hablar nuestra lengua, no quieren hablar sus lenguas, tienen pena, que son los juicios de valor que sale, tienen vergüenza de hablar nuestra lengua maya, pero más bien hay prevención, porque hubo muchísima discriminación y hay que ser sinceros, sigue la discriminación en la actualidad. Y eso ha frenado mucho la transmisión intergeneracional, porque todo aquel que quería salir adelante, si no tenía el español, que era la lengua de la escuela, pues no tenía acceso a la educación. Y entonces eso motivó a muchos padres a intentar que sus hijos hablaran español con todas las carencias. Y no hemos logrado resolver ese problema. Y es ahí en donde viene todo lo que estamos viendo en la actualidad. Es decir, procuraban que hablaran español y no ninguna lengua indígena. Y no ninguna lengua indígena. De hecho, ese es el plan nacional de construir a una nación con una sola lengua y con una sola cultura. ¿Va cambiando eso en la actualidad? Yo creo que sí. Desde el surgimiento, por ejemplo, de la Ley de Derechos Lingüísticos del año 2003, en donde nos daba derecho a todos nosotros, los hablantes de la lengua, de que podemos ocupar nuestra lengua en la escuela, que deberíamos de tener clases en lengua maya, que deberíamos de tener espacios de comunicación en lengua maya, ya está también en nuestra Constitución, en el artículo 2 de nuestra nación plurilingüe y pluricultural. Y actualmente pues está celebrándose, hoy se celebra en Yucatán el primer congreso para la institucionalización de nuestra lengua maya en toda la península. Y eso me da de entender de que, bueno, al fin las leyes van a ser aplicables y eso pues va a funcionar si se aplican realmente como debe de ser. ¿Cómo debemos entender eso de la institucionalización de la lengua maya? Bueno, en realidad los que formamos parte de la comunidad lingüística de lengua maya, o sea, los que hablamos maya, los que trabajamos maya, los que escribimos maya, siempre hemos tenido y seguiremos teniendo nuestras dudas, ¿no? Por un principio, cuando se hace una planeación lingüística, siempre ha venido de arriba hacia abajo, o sea, de los encargados de establecer las políticas y tomar decisiones. Y bueno, nuestra duda es eso, bueno, institucionalizar ¿para qué? ¿Para quién? O sea, ¿quiénes van a tener el control de nuestra lengua? Pero yo lo que estoy entendiendo, leyendo todo lo que viene saliendo de las noticias y también lo que hemos ido a ver en los talleres, y hoy terminando de aquí estoy viajando para seguir escuchando y entendiendo la propuesta, es que van a hacer que en la idea de institucionalizar es que la lengua maya va a pasar a ocupar, a ser usado en los espacios públicos y en las instituciones públicas. O sea, la lengua maya va a entrar en las instituciones públicas y eso también me permite entender que vamos a tener clases en lengua maya en los niveles básicos y quizás y ojalá se entendiera de que también se tuviera que enseñar el español como la segunda lengua, porque todos los padres mandan a sus hijos con la esperanza de que aprendan español. La realidad es que no tenemos un sistema educativo que enseñe el español, tenemos un sistema educativo que habla en español, que es muy diferente
a poder proveer una educación bilingüe. Entonces yo considero que por medio de la institucionalización que van a firmar hoy el convenio los 3 gobiernos de los 3 estados, pues nos va a permitir poder tener educación pues bilingüe, con más igualdad y quiero también pensar que con más dignidad. ¿Esto debe tener un impacto positivo incluso en el desarrollo de las comunidades indígenas? Por supuesto. Por supuesto, el hecho que pudiéramos nosotros tener la posibilidad real de usar nuestra lengua, pues eso permite construir un país con mayor posibilidades de un desarrollo sustentable. Y eso también es sustentable porque la forma en que nosotros vemos el desarrollo, pues lo vemos a través de una lengua. Hasta ahora solo se ha visto a través del español. Y quizás puede ser vista a través del inglés, porque se acaba de declarar en la nueva reforma que vamos a ser bilingües español-inglés. Entonces, ahora con la institucionalización, si se permite un multilingüismo, pues vamos a ver la posibilidad de desarrollar nuestro Estado de diferentes formas, y eso es riqueza. Y es precisamente la razón por la cual se declaró el Día Internacional de las Lenguas Maternas, para velar por un desarrollo multilingüe, multicultural y garantizar el desarrollo sustentable. Pero más para allá, también lo que nos permite es que salvar la lengua, vamos a permitir salvar a la humanidad, porque nos constituye la lengua, ¿no? Todo lo que nos hace la lengua. Todo lo que conocemos, pues nos ha constituido la lengua, ¿no? Y creo que eso pues es un gran avance y creo que también es un gran augurio y hay que apostar por eso y hay que seguir trabajando por ello. Especialistas como tú, maestro Hilario Chicanul, ¿están contentos con este proceso, con este proyecto de institucionalizar la lengua maya? ¿Les parece que es la respuesta adecuada? Yo creo que tenemos bastante duda, pero yo creo que esas dudas son positivas en el sentido cómo va a funcionar. O sea, nos abre un panorama, un abanico de posibilidades como para, por ejemplo, establecer programas. Por ejemplo, lo que yo vengo trabajando es volver a rescatar familias hablantes de lengua para que continúen la transmisión intergeneracional. Entonces, eso, de una y otra forma, me es muy difícil para mí poder convencer a una familia que tenga que criar a sus hijos de manera bilingüe. ¿Por qué? Porque dice, bueno, y si no me lo aceptan, si yo voy a una institución pública y no me aceptan o no me entienden, entonces abrir una posibilidad de que a través de la institucionalización, si así se diera, ¿no? De que se oficialice y se dé las responsabilidades en las instituciones de que nos tendrían que atender en lengua maya, eso permite abrir y garantizar de que esa familia que va a transmitir su lengua va a ser valorada, va a ser respetada y va a ser dignificada en las instituciones, si por allí va la institucionalización de la lengua. Si no, de lo contrario, va a decir, bueno, ¿para qué? Si en la escuela no me sirve, si en la escuela no me la aceptan, entonces ¿para qué, no? Sin embargo, allí hemos encontrado, ¿no? Siempre he pensado de que nosotros estamos motivando a las familias de que nuestros hijos tienen que crecer de manera bilingüe. O sea, no hay razón para que nuestra lengua se pierda si hablamos lengua maya. Nuestros hijos deberían de hablar lengua maya. Por supuesto, hay un esfuerzo institucional en este sentido de que aumente el número de hablantes de alguna lengua indígena. Las instituciones educativas trabajan también eso, por ejemplo, la Universidad de Quintana Roo, ¿qué hace? Por supuesto, bueno, desde su surgimiento estamos hablando que va a cumplir sus 27 años de surgimiento de la fundación de nuestra Universidad de Quintana Roo. Se ha estado impartiendo clases de lengua maya en diferentes carreras, por ejemplo, antropología, humanidades y actualmente en medicina. Bueno, meter la lengua maya, establecerlo en un currículum, por ejemplo, de gente que va a atender la salud, es garantizar al menos que se entienda, es garantizar al menos que el paciente maya va a llegar y va a ser entendido, ¿no? Por ahí podemos ver un gran acierto desde la construcción, porque creo que en el estado en la península de Yucatán, ninguna universidad enfocada hacia la medicina tenga la lengua maya como parte de su currícula obligatoria. Aquí en nuestra universidad no pueden titularse si no llevan los 2 niveles de lengua maya.
no pueden ir a campus clínicos si no tienen lengua maya, tienen que tenerlo, ¿no? Y también varios estudios, bueno, se ha visto negligencias médicas ocasionados por falta de entenderse, ¿no? Entonces, bueno, de ahí aparte de eso, hay trabajos, por ejemplo, nosotros tenemos cuerpos académicos de investigación sobre multilingüismo y contactos de lenguas, en donde organizamos eventos para presentar no solamente nuestras investigaciones sobre mantenimiento, desplazamiento de nuestra lengua, sino organizamos eventos para visibilizarla, como por ejemplo cuentacuentos que vamos a tener en mes de mayo. Hacemos otras actividades como medicina intercultural de manera bilingüe, pues tenemos foros de lenguas, tenemos algunos coros que hemos ido trabajando de manera bilingüe, y entonces creo que hay una suma de actividades que va abonando hacia la vitalidad de la lengua. Chris Reicher se comunica a través del Facebook y dice: Hilario Chicanul, saludos y excelentes noticias para nuestro amado estado. Pues sí, sin duda son muy buenas noticias, pero el maya no es la única lengua materna que se habla en Quintana Roo, Hilario. No, hay muchas otras lenguas que aquí creo que tenemos mucha presencia de tzotzil, estamos hablando de chontal, estamos hablando de quiché, es más, en nuestro municipio hay muchos hablantes de chol, hay muchos hablantes de mam. Bueno, dentro de esas lenguas, pues algunos tenemos la raíz. De todas esas lenguas, son 28 lenguas mayenses en el año 1990 conocido, pero bueno, viene de la misma familia, pero solo nos podemos entender con el lacandón, con el itzá, con el mam, y bueno, formamos 4 lenguas que nos podemos entender, que son de la misma familia lingüística y que son los que abundan en nuestro estado de Quintana Roo. Pues le agradezco al maestro Hilario Chicanul que haya venido a platicar sobre este tema hoy, que es el Día Internacional de las Lenguas Maternas. ¿Algo que quieras comentar, maestro, para despedirnos? Pues, tutamelin puxica, tenequinzaco, uyumbotiki, uchupá, talinta, chansek batahueteles. Pues, desde el fondo de mi corazón, yo agradezco mucho el espacio y agradezco mucho también a la audiencia por, bueno, que tengan la posibilidad de escuchar qué podemos hacer con nuestra lengua y hacia dónde va nuestra lengua. Gracias, que haya mucho éxito. Vamos a una pausa, volveremos con mucho más. Volvemos después de una pausa. SQCS Noticias.